users did they actually have? And I have an estimate. I think it's about 5 million. There's about 450 million Office. En la industria tecnológica, pocas historias resultan tan impactantes como la de una compañía que apuesta decididamente por una innovación transformadora. Bajo el liderazgo de Satya Nadella, Microsoft logró reposicionarse con éxito. Fortaleció su presencia en la nube, consolidó Azure como competidor directo de AWS y revitalizó su imagen corporativa mediante adquisiciones estratégicas y una visión moderna. No obstante, incluso las estrategias mejor ejecutadas enfrentan pruebas decisivas. Ese desafío parece haberse materializado con Copilot, la iniciativa central de Microsoft para integrar inteligencia artificial generativa en el entorno de Microsoft 365. Presentado como un asistente inteligente capaz de redefinir la productividad en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams, el proyecto prometía marcar un antes y un después en el trabajo digital. Sin embargo, cuando comenzaron a analizarse las cifras de adopción y retorno de inversión, surgieron dudas significativas. Durante una presentación financiera especialmente tensa, los analistas exigieron datos concretos sobre usuarios activos y rentabilidad. Las respuestas evasivas dejaron más interrogantes que certezas. En el ámbito corporativo, el silencio frente a métricas clave suele interpretarse como una señal. Y, en este caso, la falta de cifras claras empezó a generar cuestionamientos sobre si la apuesta por Copilot está cumpliendo realmente con las expectativas estratégicas que la acompañaron desde su lanzamiento. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. La promesa de una revolución productiva que no se consolidó. Cuando Copilot fue presentado al mercado, el relato estratégico que lo acompañó fue meticulosamente construido. No se trataba simplemente de lanzar una nueva funcionalidad dentro del ecosistema Microsoft 365, sino de inaugurar una nueva etapa en la relación entre el trabajador y la tecnología. El mensaje central era claro: la inteligencia artificial no llegaba para sustituir a las personas, sino para potenciar sus capacidades, eliminar fricciones operativas y liberar tiempo para tareas de mayor valor estratégico. La propuesta giraba en torno a una visión de productividad amplificada. En lugar de dedicar minutos o incluso horas a redactar correos electrónicos complejos, el usuario podría generar borradores coherentes en segundos. En vez de navegar manualmente por hojas de cálculo extensas con fórmulas avanzadas, Copilot prometía interpretar datos, detectar patrones y entregar conclusiones accionables con instrucciones en lenguaje natural. Las presentaciones ejecutivas, tradicionalmente construidas a partir de múltiples fuentes dispersas, podrían surgir a partir de un simple prompt. Las reuniones, que a menudo generan largas transcripciones difíciles de revisar, serían resumidas automáticamente con puntos clave y tareas asignadas. Incluso los documentos extensos cargados de información técnica podrían ser sintetizados en insights estratégicos listos para la toma de decisiones. El posicionamiento era ambicioso porque redefinía la dinámica del trabajo digital. Copilot no era una herramienta adicional, aspiraba a convertirse en una capa transversal de asistencia inteligente integrada en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams. Su presencia constante sugería que cada acción dentro del entorno Microsoft estaría respaldada por un motor cognitivo capaz de interpretar contexto, anticipar necesidades y proponer soluciones. El modelo de precios reforzaba esa narrativa. $30 mensuales adicionales por usuario no se comunicaban como un gasto, sino como una inversión estratégica en eficiencia. La ecuación parecía convincente. Si el asistente lograba ahorrar apenas unas pocas horas de trabajo al mes, el costo anual quedaría ampliamente compensado por la mejora en productividad. En entornos corporativos donde el tiempo es un recurso crítico, el argumento financiero parecía difícil de refutar. Incluso para profesionales individuales, la promesa de delegar tareas repetitivas justificaba el desembolso. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Internamente, las proyecciones eran optimistas. Microsoft anticipaba que una parte sustancial de los cientos de millones de usuarios de Microsoft 365 adoptaría el complemento en un plazo relativamente breve. La estrategia no era incremental ni experimental. Era expansiva. Copilot debía consolidarse como el nuevo estándar del trabajo digital moderno, redefiniendo expectativas y estableciendo un precedente en la industria de software empresarial. Sin embargo, cuando comenzaron a observarse las métricas reales de adopción, la narrativa inicial empezó a enfrentarse con una realidad más compleja. La proporción de usuarios dispuestos a pagar el suplemento adicional fue considerablemente menor de lo previsto.
La barrera no era solo económica, también implicaba percepción de valor. En un mercado saturado de soluciones basadas en inteligencia artificial, los clientes comenzaron a evaluar con mayor rigurosidad qué herramientas realmente justificaban un pago recurrente. Más revelador aún fue el comportamiento de quienes sí activaron la suscripción. El uso recurrente no alcanzó los niveles esperados para una herramienta presentada como indispensable. Muchos usuarios probaron las funcionalidades, exploraron sus capacidades iniciales y posteriormente redujeron su frecuencia de interacción. Este patrón indicaba que la curiosidad inicial no siempre se traducía en dependencia operativa. En el modelo SaaS, la métrica crítica no es únicamente la cantidad de suscripciones activas, sino la intensidad de uso y la retención sostenida. El engagement se convierte en el indicador más relevante. Cuando un usuario paga pero utiliza el servicio de forma esporádica, la probabilidad de cancelación futura aumenta de manera significativa. El verdadero valor de una herramienta de productividad se mide por su integración orgánica en el flujo de trabajo cotidiano. Debe convertirse en un hábito, no en una opción ocasional. La dificultad radicó precisamente en ese punto. Para muchos profesionales, Copilot no logró insertarse de manera natural en sus procesos diarios. En algunos casos, los usuarios preferían ejecutar tareas manualmente antes que revisar y ajustar los resultados generados por la inteligencia artificial. En otros, la asistencia era útil en escenarios puntuales, pero no lo suficientemente transformadora como para justificar un uso constante. El contraste entre la visión inicial y el comportamiento real del mercado evidenció una brecha relevante. La promesa de una revolución productiva inmediata encontró resistencia en la práctica cotidiana del trabajo digital. Copilot no fracasó en términos absolutos, pero tampoco logró consolidarse como un componente imprescindible del ecosistema profesional. En última instancia, el desafío no era tecnológico en sentido estricto, sino conductual y estratégico. Convertirse en estándar implica modificar hábitos profundamente arraigados. Y cambiar hábitos requiere no solo innovación, sino consistencia, confianza y evidencia tangible de valor sostenido. Copilot aspiraba a ser omnipresente en la experiencia laboral moderna, pero la adopción demostró que la transición hacia una inteligencia artificial verdaderamente integrada en el día a día aún requiere tiempo, ajustes y, sobre todo, una propuesta de valor que se perciba como incuestionable. La brecha entre la narrativa de marketing y la experiencia real del usuario. El relato comercial construyó una expectativa muy concreta. Una experiencia armónica, casi imperceptible, donde la inteligencia artificial operaría como un asistente silencioso que optimiza cada acción sin interferir en el flujo natural del trabajo. La promesa era elegante. El usuario seguiría concentrado en sus tareas, mientras el sistema, en segundo plano, aportaría sugerencias pertinentes, aceleraría procesos y reduciría la carga cognitiva. La narrativa apelaba a la idea de fricción cero, de automatización inteligente integrada con tal sutileza que el profesional apenas notaría su presencia, salvo por el incremento tangible en productividad. Sin embargo, al trasladar esa promesa al entorno real, la experiencia de numerosos usuarios comenzó a divergir de esa visión idealizada. En lugar de una asistencia invisible y precisa, muchos encontraron recomendaciones genéricas que no siempre comprendían el contexto específico del documento o del proyecto en curso. Las sugerencias de redacción, aunque gramaticalmente correctas, podían carecer de tono adecuado o sensibilidad estratégica. Los análisis automatizados requerían validación manual para asegurar que las conclusiones no estuvieran basadas en interpretaciones erróneas de los datos. Los resúmenes, si bien estructurados, omitían detalles relevantes o simplificaban matices importantes que en ámbitos corporativos pueden resultar determinantes. Esta discrepancia se vuelve especialmente crítica en entornos empresariales donde la precisión no es negociable. Version of ChatGPT. It basically is a chatbot that you as a user can access once you log in, and it's also directly integrated into your Office app. Una fórmula mal interpretada en una hoja de cálculo financiera puede alterar proyecciones presupuestarias, influir en decisiones de inversión o distorsionar indicadores de rendimiento. En el ámbito legal, una redacción que incorpore términos imprecisos o referencias normativas inadecuadas puede generar contingencias regulatorias significativas. En relaciones comerciales, un correo electrónico cuyo tono no se ajuste al contexto cultural o a la dinámica previa con el cliente puede deteriorar una negociación cuidadosamente construida. En estos escenarios, el margen de error se reduce al mínimo. La confianza en la herramienta no puede basarse únicamente en su capacidad para producir contenido plausible, sino en su consistencia y fiabilidad operativa.
Aquí emerge una tensión fundamental. La inteligencia artificial generativa funciona sobre modelos probabilísticos que predicen secuencias de texto o patrones de datos con alta probabilidad estadística, pero no con certeza absoluta. Su fortaleza radica en la generación rápida de contenido coherente. Su debilidad estructural, en la posibilidad de producir afirmaciones convincentes pero inexactas. Cuando esta tecnología se integra en aplicaciones que históricamente han sido sinónimo de robustez y confiabilidad, como procesadores de texto, hojas de cálculo o sistemas de comunicación corporativa, la tolerancia al error disminuye drásticamente. El usuario no evalúa la herramienta como una innovación experimental, sino como una extensión de un ecosistema consolidado. Por lo tanto, cualquier inconsistencia se percibe no como una limitación tecnológica comprensible, sino como una falla en una infraestructura que se esperaba madura. El núcleo del problema no radica en la existencia de errores en sí mismos. Ningún sistema es infalible, y la inteligencia artificial actual, por definición, está en evolución constante. El conflicto emerge cuando la narrativa comercial posiciona la solución como lista para procesos críticos de alto impacto, sin subrayar con suficiente claridad la necesidad de supervisión constante. La brecha entre expectativa y experiencia genera una percepción de sobrepromesa. Cuando los usuarios descubren que cada análisis debe ser revisado con el mismo nivel de rigurosidad que si lo hubieran elaborado manualmente, el argumento del ahorro de tiempo pierde solidez. La ecuación inicial se invierte. En lugar de reducir carga operativa, la herramienta puede añadir una etapa adicional de validación. El profesional ya no solo ejecuta la tarea, sino que además verifica la producción automatizada. Esa doble capa puede anular el beneficio prometido. En términos de economía del comportamiento, la percepción de valor es extremadamente sensible a la fricción. Una solución tecnológica que requiera ajustes constantes, correcciones extensas o comprobaciones adicionales corre el riesgo de convertirse en un elemento que interrumpe el flujo de trabajo en lugar de optimizarlo. El usuario comienza a preguntarse si el tiempo invertido en supervisar la herramienta compensa realmente el tiempo que supuestamente ahorra. Además, la repetición de pequeños errores erosiona gradualmente la confianza. Aunque cada imprecisión pueda parecer menor de manera aislada, la acumulación genera cautela. Y en contextos empresariales, la confianza es un activo intangible pero esencial. Sin confianza, la adopción se vuelve superficial. El usuario recurre a la herramienta solo en situaciones de bajo riesgo o la abandona progresivamente. En consecuencia, la percepción de valor se debilita con rapidez cuando la inteligencia artificial deja de percibirse como un atajo eficiente y empieza a funcionar como una capa adicional de trabajo. La promesa de automatización estratégica se transforma en supervisión constante, y en ese punto, el diferencial competitivo que se esperaba disruptivo se diluye. La lección es clara. En el ámbito de herramientas de productividad integradas en procesos críticos, la precisión no es simplemente un atributo deseable, es el fundamento sobre el cual se construye la confianza y, por extensión, la adopción sostenida. Sin ese nivel de confiabilidad, incluso la tecnología más avanzada puede quedar atrapada en la brecha entre la expectativa generada y la experiencia real del usuario. El desafío de la adopción empresarial y la resistencia estructural. En el ámbito corporativo, la adopción de nuevas tecnologías está sujeta a un escrutinio considerablemente más exigente que en el mercado individual. Mientras que un usuario particular puede experimentar con una herramienta por curiosidad o conveniencia, una organización empresarial debe evaluar cada implementación bajo criterios estratégicos, financieros y regulatorios. La innovación por sí sola no es suficiente. Un producto puede ser técnicamente avanzado y conceptualmente atractivo, pero si no demuestra estabilidad operativa, protección de datos robusta, cumplimiento normativo estricto y un retorno claro sobre la inversión, difícilmente superará los filtros internos de aprobación. La dinámica observada en múltiples programas piloto corporativos reflejó un patrón recurrente. El anuncio inicial generaba entusiasmo. Los equipos directivos visualizaban mejoras potenciales en eficiencia y competitividad. Se organizaban pruebas controladas con grupos seleccionados de empleados, generalmente en áreas donde el impacto podía medirse con claridad. Durante ese periodo se recopilaban métricas, se analizaban casos de uso y se documentaban experiencias tanto positivas como problemáticas. Sin embargo, tras la fase de experimentación, muchas organizaciones optaron por reducir el alcance del despliegue o incluso cancelar la adopción. El entusiasmo inicial daba paso a un análisis más frío y estructurado. En ese momento, la tecnología dejaba de evaluarse como promesa y comenzaba a medirse como herramienta estratégica concreta. Entre las variables examinadas, el impacto real en productividad ocupaba un lugar central.
No bastaba con percepciones subjetivas de mejora. Las compañías requerían indicadores cuantificables. ¿Se reducían efectivamente las horas dedicadas a determinadas tareas? ¿Disminuía el margen de error en procesos repetitivos? ¿Aumentaba la velocidad de entrega de proyectos sin comprometer la calidad? Si los resultados no mostraban mejoras medibles y sostenidas, la justificación económica perdía fuerza. Otro factor determinante era la precisión de los resultados generados. En entornos empresariales complejos, incluso pequeñas inexactitudes pueden amplificarse en decisiones estratégicas. Las organizaciones analizaban la consistencia de los outputs, la necesidad de revisión humana adicional y la frecuencia de errores contextuales. Si el uso de la herramienta requería supervisión exhaustiva, el supuesto ahorro de tiempo se relativizaba. En sectores regulados, los riesgos de cumplimiento adquirían una relevancia crítica. Empresas financieras, entidades sanitarias, compañías energéticas o instituciones gubernamentales operan bajo marcos normativos estrictos. La incorporación de sistemas que procesan datos sensibles mediante algoritmos probabilísticos exige garantías claras sobre trazabilidad, almacenamiento, jurisdicción de datos y auditoría. La incertidumbre regulatoria puede convertirse en un obstáculo determinante para la implementación masiva. La exposición potencial de información confidencial también era evaluada con rigor. La integración profunda con documentos internos, correos electrónicos y bases de datos corporativas plantea preguntas sobre gobernanza de datos y posibles vulnerabilidades. Incluso cuando el proveedor ofrece garantías contractuales, los equipos de ciberseguridad analizan escenarios de riesgo extremo. La protección de secretos comerciales, estrategias de mercado y datos personales no admite ambigüedades. Asimismo, el análisis financiero contemplaba el costo total de propiedad. No solo se consideraba el precio por licencia, sino también gastos indirectos, capacitación de empleados, rediseño de procesos, soporte técnico, adaptación de políticas internas y tiempo invertido en gestión del cambio. Estos costos debían contrastarse con beneficios tangibles y sostenibles en el tiempo. Si la relación costo-beneficio no resultaba convincente, la implementación quedaba limitada o se posponía. En numerosos casos, la conclusión fue prudente. Las organizaciones reconocían el potencial transformador de la inteligencia artificial generativa, pero determinaban que aún no alcanzaba el nivel de madurez requerido para una adopción transversal inmediata. La tecnología mostraba avances prometedores, pero también inconsistencias que exigían cautela. Más allá de los aspectos técnicos y financieros, existía una dimensión cultural profunda. La inteligencia artificial generativa no es simplemente una herramienta adicional, implica una reconfiguración del modo en que se concibe el trabajo. Delegar tareas en algoritmos supone redefinir la relación entre profesional y tecnología. Requiere establecer protocolos claros de revisión, delimitar responsabilidades ante posibles errores y ajustar flujos de aprobación internos. Este cambio cultural no ocurre de manera automática. Los empleados necesitan capacitación para formular instrucciones adecuadas, interpretar resultados y evaluar la confiabilidad de los outputs. Los líderes deben establecer políticas claras sobre cuándo y cómo utilizar la herramienta. Los departamentos legales y de cumplimiento deben actualizar marcos de gobernanza. Cada uno de estos pasos demanda tiempo y coordinación. El marketing aspiracional puede generar interés inicial, pero la transformación organizacional requiere planificación estratégica y consenso interno. No basta con anunciar una solución innovadora, es necesario integrarla en la arquitectura operativa de la empresa. Y esa integración implica rediseñar procesos, adaptar métricas de desempeño y gestionar resistencias naturales al cambio. En definitiva, la implementación tecnológica en el segmento corporativo es un ejercicio de equilibrio entre innovación y prudencia. Las compañías buscan ventajas competitivas, pero no a costa de comprometer estabilidad, seguridad o cumplimiento normativo. La inteligencia artificial generativa representa una oportunidad significativa, pero su adopción masiva dependerá de su capacidad para demostrar no solo potencial, sino consistencia, precisión y retorno claro en entornos de alta exigencia. Seguridad, privacidad y cumplimiento, la variable invisible que frena la expansión. Para que Copilot despliegue todas sus capacidades, necesita una integración amplia y profunda dentro del entorno corporativo. No se limita a funcionar como un chatbot aislado, sino que requiere acceso directo a documentos internos, correos electrónicos, conversaciones en plataformas colaborativas, calendarios, hojas de cálculo y bases de datos empresariales. Su valor diferencial reside precisamente en esa capacidad de contextualización, comprender el historial de comunicaciones, interpretar archivos almacenados en la nube organizacional y conectar información dispersa para generar respuestas coherentes y relevantes. Sin embargo, esa misma profundidad de integración
información es la que despierta inquietudes legítimas en organizaciones que manejan información altamente sensible. Empresas industriales protegen secretos tecnológicos y fórmulas propietarias que constituyen su ventaja competitiva. Instituciones financieras administran datos de clientes, estrategias de inversión y movimientos de capital sujetos a estrictos controles regulatorios. Centros de salud almacenan historiales clínicos protegidos por normativas de confidencialidad. Firmas legales gestionan contratos y litigios estratégicos. Entidades gubernamentales manejan información clasificada vinculada a seguridad nacional. Cuando una herramienta de inteligencia artificial requiere acceso transversal a ese universo de datos, el análisis de riesgo se vuelve inevitable. La pregunta no es únicamente técnica, sino estratégica. ¿Qué implica permitir que un sistema basado en modelos probabilísticos procese información crítica a gran escala? Microsoft ha ofrecido garantías sobre aislamiento de datos, afirmando que la información procesada permanece dentro del entorno seguro del cliente y que no se utiliza para entrenar modelos externos sin autorización. Asimismo, ha comunicado cumplimiento con estándares internacionales de seguridad y certificaciones reconocidas en la industria. No obstante, los equipos de ciberseguridad y los departamentos legales de grandes corporaciones suelen operar bajo el principio de precaución máxima. En ese marco, incluso una probabilidad mínima de exposición puede ser considerada inaceptable. En sectores regulados como finanzas, salud, defensa o administración pública, la evaluación se vuelve aún más rigurosa. No se trata simplemente de analizar si la herramienta mejora la productividad o facilita procesos administrativos. La cuestión central es si su uso podría generar contingencias futuras, ya sea por vulnerabilidades técnicas, interpretaciones regulatorias adversas o cambios normativos inesperados. La utilidad funcional pasa a un segundo plano frente a la gestión del riesgo. Por ejemplo, en el sector financiero, las instituciones deben cumplir con normativas que exigen trazabilidad completa de decisiones y auditoría detallada de procesos. Si un sistema de IA interviene en la elaboración de informes, análisis o comunicaciones con clientes, surge la necesidad de documentar cómo se generaron esos contenidos. Los modelos generativos, por su naturaleza, no siempre ofrecen explicaciones deterministas de sus resultados, lo que complica la transparencia exigida por reguladores. En el ámbito sanitario, la protección de datos personales está sujeta a marcos estrictos que imponen sanciones severas ante cualquier filtración o uso indebido. Incluso cuando el proveedor tecnológico asegura estándares elevados de seguridad, las organizaciones médicas deben evaluar escenarios hipotéticos de brechas o errores en la interpretación de datos clínicos. La reputación institucional y la confianza del paciente están en juego. La defensa y la administración pública enfrentan desafíos adicionales relacionados con clasificación de información y soberanía de datos. El simple hecho de que un sistema procese documentos estratégicos puede generar interrogantes sobre jurisdicción, almacenamiento y posibles accesos indirectos. En estos entornos, la prudencia suele prevalecer sobre la experimentación. A este panorama se suma un elemento estructural, la falta de marcos regulatorios específicos para la inteligencia artificial generativa. Aunque existen normativas generales sobre protección de datos y ciberseguridad, la regulación particular de sistemas que generan contenido mediante modelos probabilísticos aún está en evolución en muchas jurisdicciones. Esta incertidumbre normativa introduce un riesgo adicional. Las empresas temen adoptar una tecnología que, en el futuro, pueda quedar sujeta a restricciones más estrictas o reinterpretaciones legales que alteren su viabilidad operativa. Cuando la regulación es ambigua, las compañías tienden a adoptar una postura conservadora. Prefieren observar cómo evoluciona el marco legal antes de integrar sistemas que procesan información crítica de manera automatizada. Esta cautela no necesariamente refleja desconfianza absoluta en la tecnología, sino una estrategia de mitigación de riesgos en contextos regulatorios dinámicos. La adopción tecnológica masiva en el segmento corporativo requiere algo más que innovación técnica. Requiere confianza estructural. Esa confianza se construye mediante transparencia en el manejo de datos, claridad en los procesos de auditoría, certificaciones robustas y alineación con estándares regulatorios específicos de cada sector. También implica demostrar consistencia en la protección de la información a lo largo del tiempo, no solo en declaraciones iniciales. En el caso de herramientas de inteligencia artificial profundamente integradas, la confianza no se limita al proveedor tecnológico, se extiende al ecosistema completo de infraestructura, socios estratégicos y procesos internos. Cualquier eslabón débil puede erosionar la percepción de seguridad. Por ello, aunque la propuesta de valor de Copilot pueda resultar atractiva desde la perspectiva de productividad, la decisión de implementación en organizaciones que manejan información sensible se encuentra mediada por un análisis integral de riesgo.
La utilidad funcional debe coexistir con garantías sólidas de gobernanza de datos. En este contexto, la confianza aún se está construyendo. A medida que evolucionen los marcos regulatorios, se establezcan estándares sectoriales específicos y se acumulen casos de uso exitosos sin incidentes significativos. Es probable que la resistencia disminuya, pero en el presente la prudencia prevalece. Y mientras la confianza estructural no alcance un nivel equivalente al de las herramientas tradicionales consolidadas, la adopción seguirá avanzando con cautela en los entornos más sensibles. El dilema estratégico de Nadella: visión a largo plazo versus presión inmediata. Satya Nadella apostó decididamente por la inteligencia artificial como eje de la próxima etapa de crecimiento de Microsoft. La inversión en infraestructura, alianzas estratégicas y desarrollo interno fue monumental. El mensaje hacia el mercado fue claro: la IA no es un complemento, es el futuro del ecosistema Microsoft. Sin embargo, los mercados financieros operan bajo horizontes temporales más cortos. Los inversionistas buscan señales concretas de retorno, métricas de adopción sostenida y evidencia de escalabilidad rentable. Cuando las cifras de penetración no acompañan la narrativa transformadora, la credibilidad estratégica comienza a tensionarse. No se trata únicamente de ingresos actuales, sino de la percepción de ejecución. La pregunta que subyace es compleja. ¿Está Microsoft adelantándose a una curva tecnológica que aún no madura lo suficiente para cumplir las expectativas comerciales? ¿O simplemente el mercado necesita más tiempo para adaptarse a una nueva forma de trabajo impulsada por IA? El desenlace dependerá de la evolución técnica del producto, la mejora en precisión, la reducción de fricciones en la experiencia de usuario y la capacidad de demostrar beneficios cuantificables. Hablar de fracaso definitivo puede ser prematuro en un ciclo tecnológico que apenas comienza, pero también sería ingenuo ignorar las señales de fricción entre la promesa y la ejecución. Copilot no ha logrado, hasta ahora, convertirse en el estándar indiscutible de productividad que Microsoft anticipaba. La adopción es más lenta de lo proyectado, el uso activo es menor al ideal, las organizaciones exigen mayor precisión y garantías de cumplimiento. Los inversionistas piden métricas claras. Satya Nadella enfrenta un momento decisivo: ajustar la narrativa, acelerar la mejora del producto y reconstruir la percepción de valor, o arriesgar que Copilot se convierta en un recordatorio costoso de que no toda revolución tecnológica se consolida al ritmo que dicta el marketing. La inteligencia artificial generativa seguirá evolucionando. La pregunta no es si transformará el trabajo, sino cuándo y bajo qué condiciones. El desafío para Microsoft no es simplemente vender Copilot, sino demostrar que realmente merece su lugar como copiloto del futuro laboral. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video.